Continuando entonces con la temática de la aplicación de la segunda ley de Newton para efectos de análisis de problemas que involucran el origen del movimiento, que son las fuerzas, que esto los hemos clasificado como análisis cinético, vamos a resolver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 14.3 del Gibelen de la sexta edición. En este caso, tomo el ejemplo 14.3, que de acuerdo con la temática del Gibelen está considerado el capítulo 14 para los efectos del principio del trabajo y la energía. En este caso, este ejemplo lo vamos a realizar con la aplicación de la segunda ley de Newton para posteriormente desarrollar la aplicación del principio del trabajo y la energía como un procedimiento de comprobación, que es el enfoque que hemos planteado para hacer integral ya el conocimiento de nuestro curso. ¿Ok? Comparto con ustedes el enunciado de nuestro ejemplo. 14.3 de la página 154. Es un problema resuelto que está desarrollado mediante la aplicación del principio del trabajo y la energía y cuyo planteamiento señala lo siguiente. Un bloque de 10 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal, como se muestra en la figura. El resorte, que no está fijo a el bloque, tiene una rigidez K de 500 newtons sobre metro e inicialmente está comprimido 0.2 metros de C a A. Después de soltar el bloque en a partir del reposo, calcule su velocidad cuando pasa por el punto D. Hay que considerar que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de mu_k igual a 0.2. Bien. Se trata entonces de un bloque que descansa sobre una superficie y nos dan referencias de ubicación de los puntos A, C y D con distancias entre A y C de 0.2 y entre A y D de 0.4. Coeficiente de rigidez 500 newtons por metro y es el planteamiento establecido para determinar la velocidad final con la que llega al punto D. Regresamos entonces a nuestro esquema. Y se indica entonces que este bloque de 10 kilogramos no se encuentra unido entre el resorte y el bloque. Estos están libres, de manera que originalmente este resorte debería de presentar como condición natural el tener su longitud en estado libre en el punto C. ¿Por qué definimos que es en el punto C donde tiene la longitud en estado libre medida desde el empotramiento? Porque el enunciado nos señala que está previamente comprimido desde C hasta A. En esta condición, cuando ya generamos esto como deformación, la deformación sería entonces dada de C hasta A. Cuando ya se generó esta deformación, el resorte se libera y lo que ocurre en ese momento es que el resorte tiende a recuperar su longitud en estado libre. Esta condición establece entonces que el bloque deberá de presentar un movimiento a consecuencia de la fuerza de rigidez. La fuerza causal del movimiento en este momento estaría siendo
la recuperación del resorte. Bien, esto es importante considerarlo porque si yo inicio en el estado de reposo puesto en A, un instante después de soltar el resorte, mi velocidad va a ser mayor que 0. Esto ocasionará entonces que el movimiento del primer tramo entre A y C sea un movimiento en condición acelerada, porque estamos ganando velocidad. Iniciamos en una condición de reposo. Al llegar en el punto C, ¿qué va a ocurrir? El resorte no se encuentra unido al bloque, pero hasta este punto logró recuperar su longitud en estado libre, lo que dará por consecuencia que ahora el bloque se separe del resorte y continúe su movimiento hasta el punto D, que es donde nos interesa determinar su velocidad. Pero en este tramo, ¿qué fuerza es la que se debe de manifestar? Consecuencias de la interacción del bloque con el plano y que nos indican que existe un coeficiente de fricción de 0.2, ahora la fricción, que es una reacción ante la condición del movimiento, que esta la hemos definido como una fuerza por lo regular como reacción opuesta al sentido del desplazamiento. En ese momento, esa fuerza respecto a la velocidad que adquiramos en el punto C, esa fuerza estará actuando en contra del movimiento hasta llegar a D, lo que va a ocasionar que nuestro valor de velocidad de C disminuya, consecuencia de la fricción. ¿Qué es lo que podemos identificar? En este momento, tendríamos entonces que el tramo entre A y C corresponde a un movimiento acelerado. ¿Quién ocasiona esa condición de aceleración? La fuerza de rigidez, que es la fuerza causal del movimiento. Pero el segundo tramo, que es de C a D, el resorte ya no tiene interacción con el cuerpo a partir de C, porque ahí recuperó su longitud en estado libre. Y solamente tengo los efectos de la fricción. Por consecuencia, en este tramo, el movimiento deberá de ser desacelerado. ¿Ok? Esto es importante identificarlo, ya que como características del movimiento, si vamos a trabajar con la expresión de la segunda ley de Newton, no podremos tomar en consideración el análisis en un solo tramo desde el punto A hasta el punto D, porque están regidos por condiciones diferentes. Tendremos que hacer la aplicación de la segunda ley de Newton por tramos. Y es parte precisamente de lo interesante del problema. Decíamos, el hecho de que nosotros nos involucremos y dominemos la aplicación de la segunda ley de Newton nos da más elementos para la interpretación y para poder describir el fenómeno. En ese sentido, podremos observar cómo el comportamiento de la aceleración se sujeta a la acción de las fuerzas. Y algo que va a ser interesante es revisar cómo la fuerza de rigidez, siendo una fuerza que depende de la magnitud de la deformación, ¿sí?, deberá de ser analizada o interpretada en el escenario de la aplicación de la segunda ley. Entonces, demos paso entonces al
al desarrollo de nuestro procedimiento que inicia tomando en consideración la estructuración de nuestros diagramas. Entonces, punto número 1, vamos a hacerlo por partes. Entonces, análisis del tramo de A a C, con esta condición de movimiento acelerado. Planteamos entonces que es el bloque para referenciar nuestro diagrama de cuerpo libre. Segundo esquema para referenciar nuestro diagrama cinético. Primer elemento enfocado para el diagrama de cuerpo libre. Segundo, nuestro diagrama cinético. Ahora bien, ¿qué fuerzas son las que se manifiestan en el tramo de A a C? De entrada, consideraríamos el peso como una fuerza vertical y el sentido hacia abajo. Este cuerpo, que presenta un peso, al estar interactuando con el plano, se genera como reacción lo que hemos denominado como fuerza normal. Estas dos fuerzas, peso y fuerza normal, no pueden ser consideradas como causales del movimiento. ¿Cuál es la fuerza causal del movimiento? La fuerza de rigidez, que es colineal al plano, ¿sí? Colineal también en ese sentido a la deformación. En el sentido en el que se está manifestando es ahora de una recuperación, ¿sí? Esta, al ser causal del movimiento, tiene el sentido que le vamos a dar a ese movimiento, que sería horizontal y en sentido hacia la derecha. Este será entonces nuestro desplazamiento. Ilustro el desplazamiento como un escenario para interpretar el efecto de la siguiente fuerza, que es la que se manifiesta en la parte baja, en la zona de contacto del bloque con el plano, y se trata de la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción, como reacción ante la condición de movimiento, sería entonces opuesta. Y aquí tendríamos entonces ya todas las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo. Siguiente diagrama, nuestro diagrama de cuerpo libre, que requiere del comportamiento de la masa, ¿sí? Y complementamos con el vector aceleración, que sería colineal al plano y en el sentido del desplazamiento. Así quedaría entonces ilustrado nuestros esquemas con los que vamos a trabajar la aplicación de la segunda ley, ¿verdad? Una vez definidos entonces ya nuestro diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético, planteemos el siguiente punto que correspondería a nuestras ecuaciones para X y para Y. Con consideración del signo, en el sentido del desplazamiento, valores positivos, y en el caso de Y, vectores ascendentes positivos. ¿Ok? Iniciemos con la primera fuerza, que cumpla con la condición positiva, que en este caso correspondería a la fuerza de rigidez. ¿Ok? Luego, esta interactuará con la fuerza de fricción en sentido contrario. Son las dos únicas fuerzas. Esto deberá de ser igual a la masa del bloque multiplicado por la aceleración, que también queda con valor
positivo. Así queda estructurada nuestra ecuación para las componentes en X, componentes en Y. Primer vector, vamos a dejar que sea la fuerza normal. Menos el peso. Son las dos únicas fuerzas. Esto deberá ser igual a la masa que existe, pero vector aceleración no tenemos por la restricción del plano. El plano limita nuestro movimiento. Por lo tanto, esta quedará entonces igualada con 0. En este aspecto, vamos a desglosar los términos. Y aquí es donde viene el aspecto importante de aportación de nuestro ejemplo. La fuerza de rigidez la calculamos como el coeficiente de rigidez K multiplicada o multiplicado por la deformación. Pero esta deformación voy a darle en este momento el valor de X. Consideraríamos en este caso que nuestros ejes de orientación o referenciación más bien están respetando a X como la representación del plano perpendicular tengo Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que visualizar en este momento con respecto a la fuerza de rigidez? Esta fuerza de rigidez ha sido establecida a partir del punto C hasta el punto A, del punto C hasta el punto A, como la condición, ¿sí?, de la deformación máxima. Si yo genero voy a dar mi interpretación. Si yo considero que en el punto C el resorte está en su longitud en estado libre, acá a la altura de C, el valor de la fuerza de rigidez, consecuencia de que estoy en longitud en estado libre, esta fuerza tendría como magnitud un valor 0. Tomo una fuerza externa, la aplico y empiezo a deformar el resorte hasta hacerlo llegar al punto A. En este momento, la deformación generada ha sido de 0.2 metros, con lo cual, de un valor 0, la fuerza va a presentar un rango mayor. Vamos a decir que es esta magnitud. Y el concepto bajo el cual nos sujetaríamos es que esta fuerza fue creciendo conforme la deformación fue aumentando hasta llegar hasta el valor de 0.2. Es decir, mi fuerza presentaría una evolución con estas características. La fuerza de rigidez, el rango de la fuerza fue este, con una variación proporcional a la deformación. Es decir, en el momento en el que yo estuve a la mitad de este trayecto, que tendría un valor de 0.10, mi fuerza tuvo que haber sido esta misma situación para cualquier punto intermedio. Decíamos, la fuerza de rigidez es creciente conforme la deformación aumente. Debido a esta característica, asociado con el eje en X, establezco
que el coeficiente de rigidez, que es de 500 newtons por metro, que es una constante, multiplicada por la deformación que fue variable en el rango de 0 a 0.2, esta es una fuerza de magnitud variable. Por consecuencia, no la voy a trabajar ya con un valor específico. Es decir, en el momento en el que yo aplicara aquí el valor de la distancia de la deformación, que es 0.2, podría yo incurrir en la mala interpretación de que esa es una fuerza ya de magnitud constante. Situación que, como lo estamos explicando, no es así. Dejaremos entonces a X como la variable que determina el comportamiento de la fuerza. Y continuaríamos entonces, luego menos la fuerza de fricción, que esta depende de la fuerza normal, cuya magnitud en este momento no conozco, y esta multiplicada por el coeficiente de fricción, que es mu k. ¿Ok? Estoy desglosando los términos. Esto deberá ser igual a la masa del bloque multiplicado por la aceleración, masa del bloque que conozco, coeficiente que también tengo, y aceleración cuya magnitud en este momento es desconocida. ¿Ok? Vemos entonces que, dado este planteamiento, mi aceleración quedará dada en términos de X. Considerando en este momento que no conozco la fuerza normal, vamos a revisar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué es lo que observamos? Que la fuerza normal interactúa con el peso únicamente y, por consecuencia, el valor de la fuerza normal, si despejamos el peso, deberá de ser proporcional al peso. Nos dieron como valor de la masa 10 kilogramos. Para obtener el peso vamos a multiplicar este por el valor de la gravedad, que sería 9.81 metros segundos cuadrados, con lo cual el valor de la fuerza normal deberá de tener una magnitud de 98.1 newton. ¿Ok? Esta fuerza vamos a sustituirla en nuestra expresión y vamos dándole ya datos. Hemos estructurado nuestra ecuación, vamos sobre el propósito de definir, si bien no la magnitud, sí las características de la aceleración, que en este caso es una aceleración de magnitud variable. Nuestra expresión para la determinación de la aceleración implicaría entonces, una vez conocida la fuerza normal, la voy a emplear para la fuerza de fricción, y deberé despejar entonces el comportamiento de la masa, que pasará dividiendo nuestra aceleración. Quedaría planteada entonces para el primer tramo, voy a señalarla acá, es la aceleración dada como el coeficiente de rigidez, que son 500 newtons por metro, que multiplica al valor de X, considerando a X como la deformación. Lo voy a señalar acá. X obedece a la deformación. ¿Ok? Esa es la interpretación que estoy dando. Menos la fuerza normal, que nos dio un valor de 98.1 newtons. ¿Sí?
multiplicado este por el coeficiente de fricción, MUK, que es de 0.2, y todo esto dividido entre el valor de la masa, que corresponde a 10 kilogramos. ¿Ok? Y aclaremos que nuestra deformación, para efectos de lograr la homogeneidad de las unidades, esta deformación, para eliminar el metro dado en nuestro coeficiente de rigidez, deberá estar medido en metros. Deformación en metros. ¿Ok? Y en este momento, si ustedes recuerdan los enunciados con los que estuvimos trabajando durante cinemática, se apreciaba, por ejemplo, estructuras de algunas funciones en donde se decía el comportamiento de tal elemento, en donde el elemento del cual dependían se debía de medir en determinadas unidades. Es algo semejante a lo que vamos a obtener aquí. Esto, entonces, al estar X medida en metros y el coeficiente en newton sobre metro, esto simplificaría al metro, nos queda la expresión en newton, al igual que acá, y al dividirse entre el kilogramo, el valor de la aceleración deberá de ser nuestra aceleración planteada como 500 entre 10, esto nos quedaría 50 del valor de X, menos, esto nos da un valor de 19,62. Al ser dividido entre 10, esto correspondería a 1.962 newton sobre kilogramo, que implicaría, ¿sí?, como resultado que la aceleración, al simplificar las unidades, deberá de ser expresada en metros sobre segundo cuadrado, y en donde aclaramos el valor de X, teniendo como valor de X un término que debe de estar dado en metros. ¿Ok? La ecuación con la que se describe el comportamiento de la aceleración. Ahora bien, ya vi que tengo a la aceleración en el comportamiento asociado con la posición o deformación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el primer tramo? A nosotros nos están pidiendo el comportamiento de la velocidad cuando pasa por el punto D. Esta velocidad con la que pasa por el punto D depende de la velocidad adquirida en el punto intermedio, que sería C. Vamos entonces a considerar, a efectos de resolver nuestro planteamiento, que tengo a la aceleración asociado con la posición, requiero de la velocidad, ecuación cinemática que relaciona aceleración, posición y velocidad, tendría que ser la tercera expresión de las ecuaciones fundamentales, en donde se señala que es la aceleración multiplicada por la diferencial de la posición igual a la velocidad multiplicada por su diferencial. Y ojo, en este caso, S representa entonces el comportamiento de la posición. Y yo estoy utilizando como variable de ubicación de la deformación a X. Dijimos que X es la deformación. Para no tener una combinación, una mezcla de variables, vamos a decir que de
Ns, es decir, la variación de posición, obedece o representa el comportamiento de la variación sobre el eje en X. Va a ser igual a d en X. De tal forma que cuando sustituyamos en este momento la aceleración, esta, que es dependiente de X, se asociará con su diferencial. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces el planteamiento? Sustituyendo la función de la aceleración en nuestra ecuación fundamental, esta sería 50 que multiplica la deformación X, esto menos 1.962, esto en metros por segundo, que multiplica a la diferencial de S, que ds la voy a trabajar como dx, ¿sí? Esto deberá de ser igual a la velocidad multiplicada por su diferencial. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a aplicar el término de la diferencial de x a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Tendríamos entonces igual a 50 x diferencial de x menos 1.962 de la diferencial de x. Y ojo con las unidades. El planteamiento de este término, de esta estructura, venía en metros, cuidado aquí, en metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Este término, revisado con respecto a la deformación que tendría que estar dada en metros, ¿sí? Esto nos va a quedar con unidades, metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿sí? Esto, en este momento, estaría dándonos como resultado de las unidades metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y está siendo igualado con el comportamiento de la velocidad por su diferencial de t. ¿Ok? Tenemos ya planteamiento de nuestra ecuación particularizada al comportamiento que estamos realizando de nuestro problema. Y vamos a identificar entonces los límites con comportamiento. Entonces, de un valor de deformación inicial, que sería de 0.2, a un valor de deformación final, que es igual a 0. ¿Ok? ¿Cuál era el comportamiento que tenía entonces nuestro resorte? Inicio con el valor de la deformación generada de C a A, que vale 0.2, y voy hacia la recuperación de la longitud en estado libre del resorte. Eso da por consecuencia que mi deformación final sea 0. Son los rangos que estamos manejando acá. Valor de la deformación inicial, 0.2 metros. ¿Sí? Valor de la deformación final, 0. Deformación inicial que está dada en el punto A. Deformación final que está dada en el punto C. Y la siguiente variable es la velocidad. Decíamos entonces, para efectos de la velocidad, ahora el rango que vamos a definir sería para el comportamiento de la velocidad inicial. En el punto A nos dijeron que el bloque se detenía, es decir, se retenía e iniciaba
en estado de reposo, y nuestro cálculo entonces nos llevaría a que el valor de la velocidad final en el punto C es el valor que deberemos de determinar como un dato intermedio previo al cálculo de nuestra velocidad en D, ¿sí? Para poder conocer la velocidad en D, debo de conocer como valor inicial el comportamiento que yo adquirí de movimiento en C. Bien, ¿qué es lo que vamos entonces a hacer a continuación? La expresión que ya tenemos estructurada para nuestro primer tramo, vamos a incorporarle los límites. Vamos a omitir en este momento las unidades y señalaríamos entonces que de acuerdo con la expresión tenemos que estas son 50 como un término constante, ¿sí?, que multiplica a x diferencial de x menos 1.962 del valor de la diferencial de x. Esto deberá de ser igual a la velocidad multiplicada por su diferencial, con rangos que vamos a considerar para la integración. Dejamos fuera nada más los términos escalares. En el caso de la deformación, con valores que van de 0.2 metros como valor inicial hasta un valor final de la deformación que era de 0. Misma situación, de 0.2 metros hasta un valor de velocidad final que sería de 0. Con valor inicial, cuando tengo la deformación de 0.2, mi valor de velocidad inicial era el reposo, y mi valor de velocidad final es la que deseo determinar, velocidad final en el punto C. ¿Ok? Bien. En este punto quiero compartir con ustedes lo siguiente. Si revisamos el planteamiento de los términos que estamos revisando, me refiero específicamente al primer miembro, en el momento en el que nosotros hagamos la evaluación, vamos a resolver con respecto a x con la fórmula integral x diferencial de x se va a convertir en x cuadrada sobre 2. Sustituyendo en esa estructura el límite superior menos el límite inferior. Y en ese momento el límite superior va a desaparecer y este planteamiento de término quedará negativo, porque el límite inferior es el que tiene mayor magnitud. Este corresponde al efecto de la fuerza. ¿Qué va a ocurrir con el efecto de la fricción? También, misma situación, yo estoy restando y al resolver la integral x diferencial de, integral de la diferencial de x, este deberá de ser x evaluada del límite superior 0 al límite inferior de 2, este tendría que ser restado. Ahora en este caso, esta fuerza va a quedar del negativo que nos quede de la solución de la integral con el negativo que tenemos, esta va a quedar positiva. Y esto va a generar que nuestros términos en el escenario en el que están considerados se inviertan, ¿sí?, quedando positiva la fuerza de fricción y negativa la fuerza de rigidez. Y este es un factor
importante dentro del escenario del análisis. Se está generando al momento de trabajar con nuestras integrales una inversión de los efectos de las fuerzas con las que estamos interactuando. ¿Qué es lo que vamos a tomar en consideración? Para poder llevar a cabo el ajuste, solamente en el caso cuando nos involucremos con la fuerza de rigidez, ¿sí? Y en donde vamos a estar interactuando con los efectos de la deformación, porque es aquí la deformación un término bajo el cual nosotros hacemos el planteamiento de las posiciones, solamente aquí en estos casos, en este momento, yo les voy a sugerir vamos a manejar un artificio matemático. Esta consideración, ¿sí? Una vez resuelta nuestra integral, deberá de ser ajustada los efectos de la fuerza aplicando un factor para que regresemos a las condiciones originales, en donde vamos a multiplicar por menos 1. Les digo, se trata de un artificio matemático. Y es aquí en donde entramos en esa complicación de análisis, consecuencia del comportamiento de una fuerza variable. Este factor de análisis va a ser multiplicar por menos 1 como un factor de ajuste. Lo voy a denominar así. ¿Ok? Se va a convertir para nosotros entonces en un factor de ajuste, de interpretación, ojo, solamente aplicable al comportamiento de las fuerzas que se van a manifestar, consecuencia de la interpretación de la deformación. Veamos qué surgiría entonces como resultado ya de nuestra solución de la expresión. Veamos. Al tener entonces a x por su diferencial en evaluación de la integral, esto sería entonces x diferencial de x es x cuadrada sobre 2, recibiendo como valor al límite superior 0, que se desaparece, menos el límite inferior de 0.2, esto nos quedaría, sería entonces 50 menos en producto, ¿sí? Consecuencia de que se trata de límite inferior con valor de 0.2, así quedaría la solución de nuestra primer término. Luego, menos 1.962, integral de la diferencial de x, es x evaluada de 0 como límite superior menos el límite inferior, esto nos quedaría multiplicado por menos 0.2, que es únicamente el valor de x, ¿verdad? ¿Ok? Y esto deberá de ser igual a integral b diferencial de b, es b cuadrada sobre 2, evaluada de límite superior como velocidad final en c, menos el límite inferior como 0, este desaparece, esto nos quedaría como velocidad final en c
al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Esa es la solución que llevamos. ¿Sí? En donde les decía, el signo me está haciendo que este término de fuerza, que es la causal del movimiento, ¿sí?, quede negativo, y este término, que es la reacción ante la resistencia al movimiento, quede positivo, cosa que contrasta con el planteamiento que traemos original. Es aquí en donde vamos a plantear nuestro factor de ajuste. Todo esto va a ser multiplicado por nuestro factor de ajuste, que el factor de ajuste es menos 1. ¿Ok? Si esto tiene ya esta consideración, revisemos los resultados. Vamos a hacer las operaciones. Y sería entonces, al multiplicar por el factor de ajuste, este menos con este menos queda más, y sería entonces, como resultado, sería 50, que multiplica a 0.2 al cuadrado entre 2. ¿Ok? Esto nos arrojaría, en primera instancia, un valor de 1. ¿Sí? Ahora sería entonces, menos con menos nos da más por el factor de ajuste, que sería menos. Ajá. Resultado de la operación. (0.392). ¿Ok? ¿Ok? Tendríamos entonces el resultado de esta operación, aplicando el factor de ajuste, ¿sí? Nos quedaría como resultado 1 menos 0.392. No olvidemos que las unidades que veníamos arrastrando correspondían a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Esto igual a el valor de la velocidad final en C, esto entre 2, con datos de la velocidad en C desconocido. ¿Ok? Que es el dato intermedio sobre el que estamos haciendo el planteamiento de análisis. Esto al cuadrado. Quedando entonces que la velocidad final en C, esta deberá ser igual a la raíz de 2 veces el producto de 1 menos 0.392 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Esa diferencia, el resultado de esta operación nos da un valor de 1.103, trabajando a 3 cifras significativas, y esto nos quedaría metros sobre segundo como resultado de nuestra operación, que este sería el valor obtenido de la velocidad en el punto C. ¿Ok? Bueno, ese es el valor del primer tramo. ¿Sí?
Vamos a desarrollar el análisis para el segundo tramo. Si revisamos nuestro planteamiento original, ¿qué observamos con respecto al segundo tramo? En el segundo tramo, la fuerza que va a desaparecer es la fuerza de rigidez. Para el tramo de CAD, la única fuerza que se va a manifestar correspondería entonces a la fuerza de fricción. No cambia la magnitud de la fuerza normal, la fuerza de fricción depende de la fuerza normal y del coeficiente, lo cual implicaría que esta es constante. Y en ese caso es una fuerza en sentido opuesto al sentido del desplazamiento. Dijimos que el segundo tramo es un movimiento desacelerado. Veamos cómo queda nuestro planteamiento. Espero lo podamos aprovechar aquí. Para el segundo tramo, tendríamos entonces punto número 2, análisis del tramo. Ahora sería de C a D, como una condición de movimiento desacelerado, ¿ok? Con la interpretación de nuestro bloque en la condición del movimiento dejando entonces que el eje en X es correspondiente al plano, tengo el eje en Y, X y Y nuevamente, con efectos de fuerzas actuantes en el cuerpo, como el peso, la fuerza normal, y ahora en este tramo decíamos interactuando solo bajo el efecto de la fuerza de fricción, ya que el bloque se ha separado del resorte y fue el resorte el que le dio ese efecto de movimiento inicial. ¿Ok? Datos para nuestro diagrama cinético, consideración de la masa, y dejamos que la aceleración quede en el sentido del movimiento, de manera que asumirá el valor de acuerdo con las características de las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo. En este planteamiento, decíamos entonces, lo que podemos observar para el eje en X, con efectos de fuerzas positivas en el sentido del desplazamiento, esta nos quedaría entonces como menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. En el caso de Y, ¿sí?, tendríamos la fuerza normal menos el peso igual a 0, en donde la fuerza normal establecemos es igual al peso. Y de estas características decíamos que mi fuerza de fricción tiene que ser menos la fuerza normal, que es el peso, que en ese caso habíamos considerado que el peso son 10 kilogramos multiplicado por 9.81, ¿sí? El peso nos quedaba como 98.1 newtons multiplicado por el coeficiente que es 0.2, eso correspondería a la fuerza de fricción, esto dividido entre la masa, que son 10 kilogramos, eso nos dará como resultado el comportamiento de la aceleración en el tramo de C a D.
esta es la aceleración dada en el tramo de CAD, que si observan, va a ser una aceleración con sentido o con signo más bien negativo, lo que implica que se trata de una desaceleración. ¿Ok? La magnitud de este valor, de acuerdo con el cálculo, nos arroja un valor de 1. Y sería con valor negativo 1.962 metros segundo cuadrado, ¿ok? Y esta debe de ser, lo pongo con signo rojo para que no se nos pierda, negativa, ¿ok? Bien. Este es el dato de nuestra aceleración del segundo tramo, en el cual los efectos de las fuerzas son constantes. Y a diferencia del tramo anterior, ahora puedo recurrir al comportamiento de mis ecuaciones para el movimiento con aceleración constante. ¿Y qué observamos? El tramo de CAD me daban una cotación desde el punto A de 0.4, ¿sí? Pero tengo de A a C 0.2, lo que implica que de C a D tengo que recorrer una distancia también de 0.2. Ya bien sea que ubicáramos el origen para el siguiente tramo nuevamente el C, o nos apoyemos desde C, ¿sí? La distancia que vamos a interpretar podría ser de 0.2. Tengo las distancias, conozco la velocidad inicial en C, necesito la velocidad en D y ya tengo el valor de la aceleración. Esto lo podremos trabajar. De las tres ecuaciones de movimiento con aceleración constante, las dos primeras están asociadas con el tiempo. Entonces ninguna de estas dos me sirve porque no estoy trabajando con el tiempo, sino que me remitiría a la ecuación número 3. De la ecuación número 3, tenemos que es la velocidad final, vamos a decir, en el punto D, al cuadrado, igual a la velocidad inicial en el punto C al cuadrado, ¿sí? Considerando que se trata de una desaceleración, entonces implicaría menos 2 veces el valor de la aceleración del tramo de C a D multiplicado por el desplazamiento, vamos a decir aquí, la posición final en D menos la posición inicial en C, ¿ok? A efectos de resolver entonces mi ecuación, sustituyendo los datos, la velocidad final en D deberá ser igual, pondríamos entonces la raíz de la velocidad inicial en C, la velocidad que obtuvimos en el punto C fue de 1.103 metros sobre segundo, esto al cuadrado, menos 2 veces el valor de el signo negativo queda consecuencia de la desaceleración, o lo podríamos trabajar, vamos a ponerlo así, positiva, y le vamos a dejar el signo dentro del término de la aceleración para mejor interpretación, ¿ok? Y este sería menos 1.962 metros segundo cuadrado, que multiplica a la posición final en el punto D, que es de 0.4 metros, voy a tomar como referencia el punto A, menos la posición inicial en el punto C,
que es de 0.2 metros. ¿Ok? Resolviendo con este planteamiento que la velocidad final en el punto D deberá de ser igual, entonces nos resta realizar la operación. El resultado obtenido corresponde entonces a 0.657 y las unidades que tenemos corresponden a metros cuadrados segundo cuadrado, que al sacarle la raíz, esto nos queda en metros sobre segundo. ¿Ok? Y ese tendría que ser el resultado que nosotros estamos buscando en relación con nuestro planteamiento. ¿Se entiende? Este es entonces el resultado ya de nuestro análisis. ¿Ok? Si se dan cuenta, revisando, este procedimiento, pues de alguna forma es un tanto laborioso, ¿verdad? Pero el hecho de haberlo desarrollado con la segunda ley de Newton, en primera instancia, nos exige dar una interpretación del fenómeno con mayor detalle. Y en este caso me refiero al comportamiento que describimos de nuestra aceleración en el primer tramo. Son dos aspectos importantes. Identificar que el primer tramo es un movimiento acelerado y el segundo es uno desacelerado. El primero es un movimiento acelerado con magnitud de la aceleración variable en función de la deformación, ¿sí? El segundo tramo es un movimiento desacelerado con comportamiento del movimiento con aceleración constante, consecuencia de la resistencia al movimiento que nos genera la fricción. Esto, una vez resuelto el problema, nos da elementos para poder hacer un escenario descriptivo de cuál fue las características a las cuales se encontró sujeto el bloque que se mantuvo en movimiento. Vamos a hacer un segundo planteamiento con la ecuación de la segunda ley de Newton, que lleva también un artificio matemático como el que aplicamos acá, que se justifica revisando el comportamiento del principio del trabajo y la energía. Lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, este corresponde entonces al desarrollo de nuestro ejemplo 14.3, desarrollado con la segunda ley de Newton y respetando el comportamiento de nuestras fuerzas de acuerdo a cómo se manifiestan en el escenario de aplicación. ¿Ok? Espero les sirva. Compartiré con ustedes entonces este video y la imagen. Hasta la próxima.